Mi querido Fede, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos y un gusto hablar con toda la gente que esté acompañándonos en esta entrevista. Excelente. Oye, pues nos tienes a todos aquí con mucha incertidumbre, mucha curiosidad. Eh, Necesitamos que nos hables urgentemente de tu modelo de negocio. ¿Cómo es que eh, hablamos de una radio FM cuando hay tantos medios digitales? Por favor, compártenos. Bueno, nosotros siempre nos reímos con esta historia porque cuando decidimos poner una radio, ya Internet parecía que había llegado para quedarse y como un tsunami, llevarse puesto todo lo que encontraba en su camino y arrasar con los medios tradicionales. Y la realidad es que al pasar de los años nos hemos dado cuenta que, bueno, hay previsiones de futuro, ¿no? Sobre las tecnologías y sobre los consumos la cultura de las personas, en que predicciones que por ahí no son tan certeras, digamos. Una de ellas era la muerte inminente de la radio. Bueno, la radio está más viva que nunca y lo podemos ver justamente en tiempos difíciles como estos de aislamiento, cuánta compañía y cuánta información están acercando las radios FM a las personas en todo el mundo y lo fuerte que está el medio radiofónico, porque la verdad que es una plataforma que no tiene comparación desde lo humano, desde la calidez de la palabra, desde el entretenimiento, desde la música, desde la información. Eh, yo recuerdo cuando empezamos nosotros con la radio, parecía un capricho bohemio, como decimos nosotros, ponernos una radio, era como el sueño que siempre uno decía, me voy a poner una radio, pero no parecía que se podía armar un negocio alrededor de eso, y menos un negocio sustentable. Y nosotros no solamente hoy empezamos ese negocio siendo 5 personas, entre amigos y familia, porque esto se gestó en un ámbito de mucha calidez humana también, este proyecto. Empezamos siendo unos poquitos y hoy ya llevamos 12 años de proyecto, somos 50 colaboradores trabajando en Gamba, con varias plataformas de comunicación, con varias operaciones en distintas ciudades y hemos transformado la radio en un modelo sustentable y en un modelo escalable. Y lo que más nos gusta de lo que hacemos es que sigue generando la misma empatía con el público, la misma calidez y la misma necesidad de tener una compañía como la radio a lo largo de las actividades que tienen las personas en las ciudades, ¿no? En sus trabajos, en su cotidianeidad. Yo siempre digo que la radio ya la han matado 1000 veces en la historia. Estamos hablando de un medio de comunicación que tiene más de 100 años. De esas 1000 veces, una vez fue declarada su defunción en el siglo XX, cuando apareció la televisión y parecía que la televisión iba a destruir la radio. Eh, Casualmente, la televisión, ya lo han dicho algunas consultoras a nivel mundial, está destinada a caer en audiencia y la radio en poco tiempo va a tener más audiencia que la televisión, por ejemplo. Y las otras 999 veces que la mataron fue ya en este siglo, en el siglo de Internet y en el siglo donde parecía que las tecnologías digitales y los medios digitales, las redes sociales y todo lo que hemos visto surgir en los últimos 20 años, eh, realmente iba a terminar con la radiodifusión desde el famoso pendrive de música de MP3 que todos compramos hace 10 años y llevábamos en el bolsillo. Todo el mundo decía que eso iba a destruir la radio y sin embargo ya nadie tiene esa tecnología y quedó en el pasado y la radio sigue vigente. Lo mismo pasó con Spotify y las plataformas de streaming de música, que habían llegado también para destruir la radio y de repente Spotify incorporó el podcast como uno de sus grandes productos y el podcast no es otra cosa que radio, ¿no? Y contenidos del mundo de la radio. Así que, bueno, nada, la radio tiene mucha vida por delante porque tiene que ver con la comunicación de las personas, esa calidez
y también la música, que no puede faltar en nuestra vida, ¿no? La música y el entretenimiento y la información. Así que ese es el poder que tiene la radio, que sigue muy, muy, muy vigente, Rosario. Genial. Oye, pues toda una leyenda de lo que nos acabas de compartir, pero háblanos un poquito qué es Radio Gamba, cómo inició y dónde está hoy, por qué franquicia, desde cuándo, etcétera. Bueno, Radio Gamba es una hermosa locura, ¿no? Desde el nombre hasta el momento donde surgió, como te decía, en ese momento parecía que el mundo de la comunicación iban a ser las .com, las web page de comunicación, que tampoco, que en muchos casos también quedaron en el olvido, ¿no? Son pocos los medios digitales que pueden transformarse en un medio sustentable y escalable. A su vez, la transformación de los medios tradicionales a digitales ha costado muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísimas inversiones, y no todos han sobrevivido a esa experiencia. En cambio, la radio, al ser un medio más liviano y al estar en una situación de acompañamiento en nuestra cotidianeidad, realmente no sufrió esa oleada de Internet. Pero bueno, lo interesante de Gamba como proyecto es que surgió con la firme convicción de innovar en el campo de la comunicación. Y Gamba desde el día cero innovó, no solo desde el nombre, que era un nombre muy disruptivo para el momento donde nosotros surgimos, sino desde todos los aspectos comunicativos, el manejo de la marca, la generación de contenidos, la forma en la que nosotros nos dirigíamos a la audiencia, que era una forma muy amigable, muy cálida. El locutor de Gamba, nosotros siempre decimos que es uno más en tu grupo de amigos, ¿no? Esa es la calidez que a nosotros nos permitió insertarnos muy fuertemente en un ecosistema demográfico como el que tiene Córdoba, que tiene mucha juventud. Y eso es una característica propia de todas las ciudades latinoamericanas, ¿no? Las ciudades latinoamericanas tienen una gran población juvenil, a diferencia de las ciudades de países nórdicos, las ciudades europeas, donde lo que falta es juventud, ¿no? Y entonces rápidamente nos dimos cuenta que nuestro medio le hablaba a esa gran población de jóvenes que la podíamos encontrar en otras ciudades. Y una característica muy interesante también de la génesis de nuestro proyecto fue que nosotros nos dimos cuenta, por una característica que también tiene Córdoba, que acá hay mucha gente de otros países y de otras ciudades de Argentina y de otros países también, porque Córdoba es una ciudad que tiene mucha población universitaria, entonces vienen muchos jóvenes a estudiar desde muchos países. Córdoba tiene una oferta educativa muy poderosa, entonces inclusive es interesante para otros países, para estudiantes de otros países. Entonces nos encontramos con un público muy cosmopolita. Nosotros nos dimos cuenta que no le hablábamos a los cordobeses, sino que le hablábamos a una población que se encontraba en un momento particular de su vida, que era la juventud. Entonces, como nosotros decimos, nuestro corte no era la localía, digamos, no era hablarle a la cordobesidad como rasgo identitario, sino hablarle a los jóvenes, con las temáticas universales que los atraviesan. Y esas temáticas se repiten en cada ciudad donde uno se pone a indagar cuáles son las tendencias, los intereses de los jóvenes, justamente porque la cultura está muy universalizada, digamos. Entonces, bueno, rápidamente nos dimos cuenta que nuestro modelo era escalable, porque nosotros compartimos intereses de una generación, digamos, ¿no? Una generación, no tanto las problemáticas de una ciudad, sino las problemáticas y los intereses universales de una generación, que es la generación de los jóvenes, los millennials, que llegaron para cambiar el mundo, que los medios tradicionales no comprenden y que nosotros no solamente comprendemos, sino que somos parte de esa generación y nuestro equipo de trabajo son todos jóvenes, digamos. Ese es algo muy, muy llamativo que tiene Gamba como medio de comunicación. Bien, ¿y desde cuándo funcionan ya como franquicia?
Bueno, nosotros empezamos el camino de la franquicia ya hace más de 5 años, sin apuro, porque sabíamos que teníamos un largo camino por delante, una vez que se instaló el germen de la franquicia, del modelo de franquicia como modelo de escalabilidad de nuestro negocio. Sabíamos que era un camino largo porque no teníamos ningún antecedente. Tuvimos que inventar todos los procesos y todo el modelo nuestro, porque no hay ningún antecedente de franquicia de radio. Somos la primera franquicia de radio de Latinoamérica. Hay muchas franquicias de pizzerías, muchas franquicias de hamburgueserías y de otros modelos, pero no de radio. Entonces no teníamos de dónde copiar, de dónde imitar, de dónde inspirarnos. Entonces tuvimos muchos años de laboratorio técnico, para poder generar un modelo de franquicia de una radio que tiene mucho de innovación tecnológica, y también mucho laboratorio de modelo de negocio, de procesos de trabajo interno, y así fuimos generando algunas pruebas en distintas ciudades cercanas a Córdoba, que se acercaron con la intención de llevar Gamba, y nosotros les dijimos, bueno, ustedes van a ir, les vamos a dar nuestro producto, pero van a ser nuestra rata de laboratorio durante muchos años. Así que eso nos ha permitido ir probando, ir equivocándonos y mejorando lo que hacemos, y generar un sistema robusto de herramientas tecnológicas, de procesos, de sistemas comerciales, herramientas muy, muy innovadoras y que solo las tenemos nosotros, porque no hay una competencia en este modelo que tenemos desarrollado. Oye, es espectacular todo lo que nos compartes. Me preguntaba, Fede, ¿por qué una radio de Córdoba podría funcionar en México o en algún otro país de Latinoamérica? Bueno, tiene que ver un poco con esta historia que te contaba de la característica que tiene el público en Córdoba, que es muy cosmopolita. Nosotros inclusive tuvimos que ir borrando los guiños locales, tuvimos que ir borrando inclusive algunas cuestiones hasta de tonada, porque acá en Córdoba el público joven habla en un montón de tonadas de distintos lugares. Entonces nosotros no generábamos identificación desde la cordobesidad, como nosotros decimos, o la argentinidad, sino desde los rasgos identitarios generacionales, ¿no? Y esta generación, la generación de los millennials, no consume contenidos locales, o los consume en una porción muy simbólica alrededor de un montón de contenidos universales que justamente ha dado el acceso que tenemos con las nuevas tecnologías, ¿no? A consumir contenidos de un montón de países. Y pasa algo muy curioso, por ejemplo, en relación a Córdoba y México, con un consumo cultural, que es que en México, por ejemplo, una banda muy importante de acá de Córdoba, que son los Caligaris, tienen muchísimo más fans que en Córdoba. Y esa es lo llamativo de esta generación, que consume contenidos de distintas latitudes, y hay tanto acceso a la información universal y a los contenidos universales, que la realidad es que hay prácticamente un hilo que nos une, un hilo invisible que nos une culturalmente, en los consumos culturales, en el entretenimiento, que hoy está y es más cosmopolita que nunca. Eso, cómo las nuevas tecnologías nos han unido con los jóvenes de otras latitudes, no tiene antecedentes. Entonces, nosotros trabajamos temáticas que son temáticas universales, pero a su vez hacemos un estudio muy profundo a cada ciudad donde desembarcamos, porque no imponemos nada. Nosotros nos ponemos a trabajar con nuestros partners locales, con los inversores locales, en la radiografía cultural de la ciudad. Nosotros estudiamos por dónde se mueve nuestro público, cuáles son los lugares que frecuenta, cuáles son los productos que consume, y vamos adaptando nuestra propuesta a los consumos culturales y a las tendencias locales, ¿no? Entonces, es un trabajo conjunto con los partners locales que nosotros hacemos, y lo que tiene Gamba es un proceso y un conjunto de herramientas y un conjunto de soluciones que hace que
además de la adaptación del producto cultural, nosotros ofrecemos un montón de soluciones para que ese negocio sea exitoso localmente. Bien. Bueno, hay muchas cadenas de radio. ¿Por qué? ¿Cuál es la propuesta que trae Radio Gamba para ser más atractivo? Ya comentaste algunas características, pero ¿cuál sería esa propuesta que podría a la gente llamarle la atención? Bueno, nosotros identificamos dos modelos que son muy tradicionales y que existen en todo el mundo, que quizás inclusive con terminologías distintas, pero son los mismos modelos de expansión que han tenido las radios, las estaciones de radio y las cadenas de radio a lo largo y a lo ancho del mundo. Un modelo es el modelo de los grandes monopolios que van comprando medios locales y van armando sus redes internacionales o sus cadenas nacionales, que es un modelo conocido. Y el otro modelo es el modelo de las repetidoras, las estaciones repetidoras, donde yo, estación central, te doy el contenido y vos me lo repetís localmente, lo retransmitís. Bueno, en ninguno de los dos modelos se trabaja con un desarrollo local, un desarrollo de un negocio local. O sea, en una opción, simplemente la cadena o el medio monopólico compra un medio local y va ampliando su red, y con el otro sistema, bajo el otro sistema, sencillamente el operador local repite o retransmite el contenido de cadena, digamos. Entonces, no hay ningún trabajo para hacer, no hay ningún valor agregado, no hay ningún negocio para construir, no hay más nada que hacer que retransmitir una señal que viene desde otro lugar. Y esos modelos a nosotros nunca nos atraían porque en muchos aspectos veíamos que eran modelos deficitarios, digamos. Cuando se trataba de cadenas nacionales o internacionales, es un modelo de imposición cultural que no trabaja con los locales, ¿no? No trabaja estudiando la ciudad, analizando las problemáticas de la ciudad, y no trabaja generando desarrollo económico local. Simplemente desembarca como una especie de alienígena con su plato volador y impone su cultura, digamos, y su contenido. Y el modelo de la repetidora también es un modelo que no permite el desarrollo de un negocio sustentable. Y lo que nosotros veíamos en el modelo de las repetidoras era que simplemente se retransmitía la señal y no había un desarrollo de marca, no había un desarrollo de negocio. El operador local muchas veces tenía que ingeniárselas para desarrollar su negocio alrededor de una repetidora, porque la casa matriz no trabajaba con un modelo de franquicia, entonces no trabajaba con procesos, no trabajaba con el desarrollo de una marca, con manuales, con un modelo de negocio colaborativo. Entonces el beneficio era únicamente para la casa matriz, digamos, que podía armar su red aprovechando las estaciones locales, pero no les otorgaba nada, ningún beneficio, ninguna asesoría, ningún acompañamiento, ¿no? Así que nosotros encontramos en el modelo de franquicia una oportunidad superadora para imaginar una red de radios que realmente trabaje desarrollando y empoderando negocios locales y trabajando colaborativamente, ¿no? Que eso es lo que a nosotros nos interesa. Y ya yendo a una cuestión tecnológica, que no los quiero aburrir, pero es uno de los datos más interesantes que tiene nuestro modelo, nosotros hemos generado un modelo de reemplazo automático de contenidos, donde sencillamente los contenidos de cadena que no son relevantes para una ciudad se reemplazan automáticamente sin la intervención de un operador, todo generado por un sistema que conecta las distintas computadoras de las distintas operaciones que nosotros tenemos en cada ciudad y va reemplazando esos contenidos automáticamente. Lo cual es muy interesante porque a todos nos ha pasado estar escuchando una radio que no es de nuestra ciudad y escuchar un informe del tránsito o un informe del clima o un informe de agenda cultural que no tiene que ver con nuestra ciudad. Entonces hemos escuchado al locutor, al host, digamos, de la radioestación, hablando del clima, de que está lloviendo y nosotros tenemos sol, o que esta noche hay tal o cual banda tocando en tal sala, y resulta que no es nuestra ciudad.
y cuestiones vinculadas, por ejemplo, con el tránsito, con problemas del tránsito en una calle que no es de nuestra ciudad. Bueno, esas cosas pasan mucho con los modelos de retransmisión tradicionales de radio, que nosotros lo hemos solucionado de una manera tecnológica muy innovadora y muy sencilla de aplicar, porque es automática. Yo creo que esa es una de las cosas que más llaman, a mí personalmente me llamaron la atención de tu modelo de negocio, que es disruptivo completamente, nos reta a ir más allá en temas de tecnología, de conocer, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál tendría que ser el perfil de inversionista en Gamba FM? Bueno, hay muchos perfiles que nosotros tenemos identificados como perfiles que pueden aportarle mucho valor a nuestro modelo de negocio. Entre ellos, profesionales vinculados a la comunicación, no necesariamente, profesionales vinculados a las agencias de publicidad o al mundo publicitario y el marketing, eh, profesionales vinculados al mundo del entretenimiento, que ya manejen negocios vinculados al entretenimiento, porque nuestro fuerte como medio de comunicación es el entretenimiento, es lo que nosotros nos hemos especializado. Nosotros en Argentina somos partner de los principales productores de entretenimiento, ya sea desde las distribuidoras de cine hasta las salas de cine, los productores de eventos, los managers, las distribuidoras de música, esos son nuestros aliados, es lo que nosotros nos hemos especializado. Entonces, empresas o inversores que estén metidos en esas industrias, contar con un medio como Gamba es una gran herramienta de difusión para sus otras unidades de negocio. Y también, que esto es muy importante, que lo sepa la gente, para tener una franquicia de Gamba no hace falta saber nada de comunicación, nada de medios de comunicación, por lo cual no hace falta que sea una persona vinculada a la comunicación. Obviamente que le va a aportar valor agregado, pero nosotros, dentro de nuestro paquete de herramientas y soluciones, asesoramos en todas las etapas de la cadena y realmente no hace falta que el inversor tenga conocimientos en comunicación. De hecho, puede ser un perfil muy interesante una empresa que ya opere franquicias. Es muy normal que alrededor de una franquicia, un inversor empiece a bajar otras franquicias y se vaya armando una estructura de negocio en función de eso. Una radio y un medio de comunicación dentro de ese ecosistema es muy interesante porque ya el inversor conoce cómo es el know-how del manejo de una franquicia y además va a contar con un medio de comunicación para poder comunicar sus otras unidades de negocio. Entonces, ese es un perfil muy interesante también. Alguien que ya conozca de franquicias, alguien que ya opere franquicias y pueda bajar su propio medio de comunicación, ¿no? Porque eso es lo interesante que tiene Gamba. No solamente que es un negocio disruptivo, sino que es la posibilidad para un empresario y para un inversor de contar con un medio de comunicación propio, ¿no? Bueno, aquí contestas un poco la pregunta que te quiero hacer. Entonces, ¿hay libertad para en este caso, los franquiciatarios en cuanto al contenido de Gamba? Sí, hay libertad y también es importante que también los inversores sepan que para cualquier inquietud que tenga que ver con el desarrollo de contenidos locales, nosotros vamos a estar acompañándolos también, porque para nosotros los contenidos tienen que ser productos sustentables. Entonces, frente a la inquietud de un contenido específico, nosotros lo que vamos a hacer es el análisis de que ese contenido sea sustentable, de que haya una audiencia, de que haya un modelo de negocio atrás de ese contenido. Nosotros cada propuesta de contenido la trabajamos como una empresa, es decir, tiene que tener una audiencia, tenemos que poder venderla de manera atractiva y tiene que ser sustentable en el tiempo. Entonces, acá no se trata de caprichos, digamos. Todo lo que hacemos está sustentado en un análisis de negocio sustentable, ¿no? Entonces, frente a cualquier inquietud de contenido, nosotros vamos a estar ahí haciendo soporte para que ese contenido sea sustentable y sea un negocio.
Muy bien. De hecho, por aquí Laura nos pregunta, entonces, del contenido al 100% se encargan ustedes. Es una pregunta. Nosotros nos encargamos al 100%, pero vamos identificando qué necesidades hay para desarrollar contenido local. Entonces ahí empieza este juego de ir investigando junto con el partner local cuánto porcentaje de localía tenemos que darle, dependiendo de la ciudad, dependiendo de la audiencia, a nuestra franquicia de gamba en el lugar donde nosotros desembarquemos. Lo bueno que tiene nuestra plataforma es que nosotros podemos generar en el porcentaje que se decida, poder repetir, digamos, contenidos que sean relevantes para una audiencia global, ¿no? Nosotros no vamos a imponer contenido, entonces no hay un porcentaje establecido. Ese porcentaje y esa ecuación se establece luego de haber estudiado el mercado local donde vamos a desembarcar. Pero sí es importante que se sepa de que nosotros estamos detrás de todo lo que se hace, la musicalización, el packaging artístico de cada producto, los contenidos, la selección de los locutores locales. Cuando nosotros establecemos que hay que desarrollar un programa local, nosotros estamos detrás del scouting de los locutores, detrás de la capacitación técnica y de aire de esos locutores, detrás de los contenidos. Así que nuestro acompañamiento es permanente. Y hay muchas cosas, a su vez, que nosotros centralizamos. Que esto también es importante que se sepa, porque Gamba es una franquicia interesante porque la operación local es una operación liviana. Está gestionada por muy pocos recursos humanos. Entonces, eso también la hace muy interesante frente a un modelo gastronómico, por ejemplo, o un modelo de franquicia que requiere mucho personal y mucho recurso humano. Nuestro modelo de negocio está basado en una operación local muy liviana y con pocos recursos humanos. Uno se imagina que detrás de una estación de radio hay un montón de periodistas, locutores, operadores técnicos. Bueno, no, nada que ver. La radio del nuevo milenio, la radio que ha generado Gamba como modelo, es una radio totalmente tecnológica, con muchos procesos sistematizados y con una operación local muy liviana. El foco de la operación local tiene que estar 100% en la venta. El resto nos encargamos nosotros. Genial. Oye, bueno, las radios tradicionales, hasta donde tengo entendido, identifican una radio que ya está funcionando y como bien decías, trabajan ya bajo esta cadena, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la estructura física o la infraestructura física que debería tener, por aquí de hecho nos pregunta Laura, que debería tener una franquicia o un franquiciatario de Gamba? O sea, como bien dices, pensamos en ese lugar donde hay un montón de gente, pero ¿cuál sería esa estructura para que nos ayudes a entender este modelo de negocio? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque el mundo de las franquicias está directamente relacionado con el mundo inmobiliario en muchos aspectos, ¿no? En esto de poder dar con un inmueble, con un local, poder hacer un acuerdo de poder alquilar un inmueble que tenga una buena ubicación en la ciudad o en un centro comercial. Siempre las franquicias están asociadas a esto, que implica un costo altísimo, ¿no? Porque hoy en día tener un buen local comercial para poder ubicar un negocio tiene un costo altísimo. Bueno, en el mundo de la radio eso no existe, no hay infraestructura. Olvídense, inclusive en el modelo nuestro, olvídense de estudios de grabación, olvídense de todo lo que se imaginan alrededor de una radio, porque lo interesante que tiene nuestro modelo es que tampoco necesita no necesita un local grande, no necesita metros cuadrados de oficinas, de escritorios o de cocina, por ejemplo, en el caso de una franquicia gastronómica, que necesitamos un local grande para tener el salón con las mesas, una cocina grande, una buena ubicación dentro de la ciudad donde haya circulación de clientes. Nuestro negocio es totalmente distinto. No hay una inversión inmobiliaria,
Hay una inversión tecnológica, que es una inversión bastante competitiva dentro del mundo de las franquicias, un costo inicial muy bajo, porque la tecnología de la radio se ha simplificado mucho. Y lo que nosotros necesitamos es una estación transmisora, pero no un estudio, no una oficina comercial, no un gran desarrollo inmobiliario, porque nuestro producto está en el aire. Ahí es donde tiene que jerarquizarse. Y tiene que haber un muy buen trabajo de marketing, y la visibilidad tiene que estar en la buena campaña que nosotros podamos hacer de desembarco del producto, y no tanto en la ubicación de nuestras oficinas, porque la realidad es que podemos funcionar desde cualquier lugar. Sí tenemos que tener una buena ubicación en el espectro radiofónico, que sería como el comparativo, digamos, al mundo inmobiliario, ¿no? Tenemos que tener una ubicación en el espectro radiofónico, ya sea, y hago la aclaración, y dependiendo las legislaciones de y las normativas legales de cada ciudad y de cada país, poder alquilar o poder hacer un acuerdo de la tipología que se pueda en cada ciudad para poder operar una estación de radio, ya sea comprando la estación de radio o haciendo un contrato de alquiler, como uno alquilaría también un local comercial, una estación transmisora, para poder bajar nuestro producto. Y una vez que nosotros tenemos la estación transmisora y todo el equipamiento, digamos, que tiene que ver con la parte dura de nuestro negocio, que es un transmisor de radio, una antena, que en realidad son equipamientos que son bastante sencillos y bastante económicos, lo único que nosotros necesitamos, Rosario, es una computadora. Una computadora para poder nosotros conectar con nuestra red y con nuestra casa matriz, donde nosotros hacemos todo el intercambio de contenidos automáticos y todas las configuraciones que hacemos de manera remota. Así que la gente se queda sorprendida cuando nosotros le decimos que lo único que necesitamos es una computadora. No necesitamos un gran local comercial, no necesitamos un desarrollo inmobiliario, no necesitamos un montón de periodistas correteando por ahí, como uno se imagina que hay en una estación de radio. Así que ese es un poco el trasfondo que la gente no conoce de nuestro modelo de negocio. Oye, pues ya nos pusiste, yo creo, a todos con la intención de conocer más de Gamba. Oye, Fede, cuéntanos, por favor, ¿cómo sería esta migración o este desembarco en México? Me comentabas que en algún tiempo estuviste viviendo en México, conoces un poco de nuestra cultura. ¿Qué se te ocurre que podría suceder en este desembarco en México de Gamba FM? Bueno, es muy interesante porque últimamente y en los últimos años se ha fortalecido mucho la relación que tienen todos los países de Latinoamérica, y casualmente, más fuertemente, los países que estamos en el extremo del continente latinoamericano, que somos casualmente México y Argentina. No me preguntes por qué, porque es un fenómeno muy interesante, pero hay un intercambio cultural cada vez más fuerte en lo que tiene que ver con la música, en lo que tiene que ver con la publicidad, con el cine. Hay una fluidez en el intercambio cultural que hace que las fronteras y las idiosincrasias de los países se vayan fusionando, y este fenómeno, que es un fenómeno muy interesante, que se ha profundizado mucho en los últimos años, hace que ya no sea tan extraño pensar en este intercambio cultural, en estas propuestas. Por ejemplo, nosotros operamos una de las franquicias más interesantes de Argentina, que tiene que ver también con la radio Cosquín Rock FM. Y casualmente el festival Cosquín Rock es un festival que es muy fuerte en México, que ya ha tenido varias ediciones allá, porque la música nos une como naciones. Ahí no hay fronteras en la música, en la cultura, y es el fuerte que tiene Gamba, ¿no? Que es el entretenimiento, que es la música, y son todos esos contenidos universales como que atraviesan a nuestra generación, el uso de las tecnologías y el consumo de la cultura pop, ¿no? Así que hay cosas muy lindas, hay rasgos muy interesantes que tienen las culturas locales,
con los cuales nosotros somos muy respetuosos y los analizamos muy, muy profundamente. Por eso no nos gusta este modelo de imposición que yo contaba, que es una imposición cultural, sino más bien hacer un trabajo colaborativo con el inversor local para poder generar una empatía rápida con la audiencia. La radio está muy metida como fenómeno dentro de los consumos culturales y la cultura no se cambia de un día para otro. Entonces, para poder nosotros tener un desarrollo fuerte en la ciudad donde nosotros desembarquemos, es muy importante este trabajo colaborativo, este análisis del mercado local y poder hacer un proceso rápido de asimilación, porque si no el proceso sería mucho más lento y mucho más dificultoso. Cuando yo no escucho lo que está sucediendo localmente y quiero imponer, es mucho más difícil que ese producto sea exitoso, ¿no? Así es, definitivamente tienes toda la razón. Y yo creo que esa es la ventaja de esto que estamos haciendo ahora entre Expansión Franquicia México y precisamente la desarrolladora o la empresa desarrolladora que los está llevando a ustedes, 384 Group. Y creo que esta información, este estudio de mercado, esta colaboración es importante porque pareciera que el hecho de estar tan lejos, lo digo entre comillas, dificultaría más las cosas, pero hay diferentes medios para hacer efectivo esto que tú estás diciendo, ¿no? Sí, 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 estrictamente nosotros armamos un plan de desembarco donde antes de transmitir y antes de poner nuestro producto al aire, hay un montón de acciones que se tienen que cumplir. Entre ellas, este estudio del mercado local. Nosotros necesitamos entender, mirá lo que te cuento, Rosario, hasta qué punto nos involucramos con la ciudad. Necesitamos entender por dónde se mueve el público, cuáles son los circuitos, desde su casa hasta la universidad, desde la universidad hasta el pub donde va a ir a ver a su banda favorita, qué cosas los conmueven, cuál es la historia de la ciudad. Y eso lleva un tiempo, ¿no? Previo a aprender la radio, como decimos nosotros, previo a hacer la transmisión ya inicial. Hay un plan de desembarco que se tiene que... Bueno, vamos a intentar recuperar la conexión con Fede. Les agradecemos a todos su confianza y su tiempo para estar aquí con nosotros. Gracias. Muy bien, Fede, pues de nuevo estamos aquí. Somos consistentes hasta cerrar este espacio. Oye, Fede, pues quiero preguntarte algo. ¿Por qué alguien tendría que invertir en esta franquicia Gamba FM y no en una franquicia gastronómica o de servicios, cualquier otra cosa? ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, antes que eso te voy a contar que este tipo de problemas con la transmisión de radio no existen. Sí existen en el mundo de Internet, pero no existen en la radio por el propio sistema que tiene la radio de transmisión, que siempre está acompañando a la audiencia y aparte de manera gratuita. Yo, por ejemplo, ahora que tengo mala conexión en mi hogar, que esto también es muy común en los distintos países de Latinoamérica, que no tenemos una infraestructura robusta de conectividad de Internet, tengo que comprar paquetes de datos celulares, de telefonía celular, para poder tener esta charla, por ejemplo. Así que, bueno, eso en la radio no sucede, digamos. La radio nunca nos va a dejar a pata, como decimos acá. ¿Por qué invertir en radio en comparación con otras franquicias? Yo recién contaba lo liviana que es la estructura de recursos humanos, que eso es uno de los puntos más interesantes. Yo me imagino, y me da un poco de miedo inclusive, si tuviera que pensar en un negocio gastronómico con salón y tener que pensar en 10
camareros, en gente detrás de la barra, para la contabilidad, gente en la cocina, y estamos hablando por ahí franquicias que tienen 30, 40 empleados dentro de su estructura, y eso significa un costo fijo y un riesgo laboral muy grande. Y nuestra franquicia opera con muy poca gente, porque tenemos muchos procesos solucionados de manera sistemática y tecnológica, y también muchos procesos centralizados. Entonces nosotros nos hacemos cargo de gran parte de la operación, y la estructura local es muy liviana. Nosotros nos imaginamos para una ciudad grande, una estructura de 5 personas, y para una ciudad chica, quizá de 100.000 habitantes, capaz que son 2 personas las que pueden manejar la operación. Una persona abocada a los contenidos y otra persona abocada a la comercialización. Son estructuras, imagínate, Rosario, de manera comparativa con otros modelos de franquicia, muy chicas. Y por otro lado, también esto que les contaba de el costo inmobiliario. Acá no hay un costo inmobiliario, que eso es un detalle también muy importante, porque suele ser un costo alto el que tienen que pagar las franquicias para poder tener una buena ubicación geográfica dentro de la ciudad de su negocio, ¿no? Otro dato que es muy interesante es que nosotros decimos que no es una franquicia esclavizante. Por ahí uno se imagina esto de, bueno, voy a tener mi propio, no quiero nombrar una marca conocida, pero mi propia hamburguesería famosa para poder cumplir mi sueño de bajar la franquicia que siempre soñé, y de repente me encuentro atrás de una cocina un domingo a la madrugada, o cuando podría estar con mi familia, o un sábado adentro de un centro comercial. Es decir, por ahí hay franquicias, como también son las franquicias de indumentaria, que tienen que estar adentro de un centro comercial y respetar los horarios de un centro comercial, y de repente cuando yo podría estar descansando en mi casa, tengo que estar atendiendo la franquicia de mi sueño, ¿no? Un horario que no es un horario nocturno o un día de un fin de semana. La franquicia de Gamba se opera de manera remota, así como hoy estamos en un mundo que se está acostumbrando al trabajo remoto. Nosotros lo hacemos ya de manera natural, y por otro lado se opera en horario comercial de lunes a viernes, es decir, no tenemos que estar el fin de semana atendiendo el negocio, no tenemos que estar a la noche atendiendo el negocio, y además hay muchas de las operaciones que las podemos hacer desde una computadora en nuestra casa. Entonces, realmente es una manera liviana de manejar un negocio en comparación con otros rubros que son muy, muy pesados, que tienen operaciones muy pesadas y esclavizantes, como nosotros decimos. Bueno, creo que ya con eso... Un dato no menor, que quizás sea el más importante. Es divertida, la radio es divertida, es atrapante, y nos genera un montón de vinculaciones que no nos imaginamos como actores sociales, porque realmente con un medio de comunicación nos convertimos en un actor social muy relevante y muy influyente, y nos terminamos vinculando con un montón de gente, con un montón de locos, con un montón de gente linda, de un montón de rubros que no nos hubiéramos imaginado en la vida que nos íbamos a vincular. Así que es muy atrapante, muy divertido. Genial. Bueno, ya con el hecho de decir que no necesitamos tanta experiencia, no necesitamos tanto personal, y sobre todo que no es esclavizante, creo que tendremos varias personas en fila queriendo hablar pronto de Gamba FM. Ojalá, y a todo ello los invito a que tengamos conversaciones más detalladas, porque seguramente hay muchas más preguntas que respuestas después de esta presentación. Así que nosotros encantados de contar, porque nos encanta lo que hacemos, somos fanáticos de lo que hemos generado, y nos encanta contarlo. Así que bienvenidas las dudas y los interesados. Genial. Yo creo que eso es lo más importante. A mí me encanta trabajar con gente apasionada por lo que hace, porque hay magia ahí, ¿no? Se generan cosas grandes. Entonces, pues bueno, Fede, te agradezco muchísimo este tiempo. Me ha encantado conocer más de lo que es tu modelo de negocio. Y me gustaría que pudieras
cerrar con algunas recomendaciones para la gente que esté interesada en Gamba FM. Bueno, las primeras recomendaciones son interiorizarse en la legislación que regula el espectro radiofónico y las licencias de radio de cada ciudad, de cada país, porque son todas distintas. El espectro radiofónico es un espacio público y por lo tanto las regulaciones del Estado son importantes analizarlas, porque si el interesado ya tiene un conocimiento no solamente de la legislación, sino de los potenciales operadores de radio con los cuales se puede hacer un negocio para poder tener la estación radiofónica, ya estamos avanzando pasos enormes, digamos, para poder hacer un desembarco de Gamba. Y siempre nosotros vamos a estar también asesorándolos cuando nos pregunten, bueno, tengo esta estación de radio, tiene este equipamiento, tiene este permiso, tiene esta situación. Nosotros ahí para estudiar esa situación, para poder asesorar y que el interesado, cuando cierre el negocio con el operador de radio, también puede ser que el mismo operador de radio quiera lavarle la cara a su producto, quiera un producto innovador. Entonces ahí ya todo es mucho más fácil, porque nuevamente lo único que necesitamos es una computadora. Entonces, si el interesado, el inversor, es un operador de radio, la velocidad en el desembarco va a ser mucho más rápida, ¿no? Genial. Bueno, pues creo que van a seguir habiendo muchas preguntas, sin embargo, pues ya te las haremos llegar. También compartiremos por aquí tus datos y te agradecemos, en verdad, de una manera muy especial el tiempo que has dedicado para hablarnos de Gamba FM. Muchísimas gracias, Fede. Gracias, Rosario, un gusto, y espero que estemos hablando pronto, y espero que me lleven pronto a México, che, que me gusta mucho, soy fanático. Cuenta con ello. Por acá te esperamos y también agradecemos a todas las personas que nos han estado viendo, a las que nos siguen, que van a ver más tarde este video, y enviamos saludos a toda la gente de Argentina. Pues muchísimas gracias nuevamente y estamos por aquí a sus órdenes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.